Cada vez vamos bajando más, en este extraño pero curioso iceberg. ¿Llegaremos al punto de tocar el fondo? ¿Qué nos encontraremos al final? Eso aún no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que les traigo a todos ustedes la cuarta parte del iceberg, donde se vienen teorías más extrañas, referencias raras y detalles bizarros que podrían estar conectados con esta hermosa chica lunar. Pues el hecho de que su historia sea Shoujo no quiere decir que tanto Naoko como Tei pusieron detalles algo inusuales en cada uno de los personajes o momentos presentados durante la trama. Así que acompáñame en esta cuarta entrega para seguir navegando en este inmenso y profundo iceberg, ya que les traigo el iceberg de Sailor Moon, cuarta parte. Existen múltiples Sailor Pluto. En Sailor Moon es normal que existan paradojas y viajes en el tiempo, incluso líneas temporales. Por ese motivo, no es de sorprendernos que dentro de la historia existan múltiples Sailor Pluto. Al ser la Sailor del espacio y tiempo, nos hace pensar que no es la misma persona y que es posible que exista más una Sailor Pluto en el universo de Sailor Moon en diferentes tiempos. Después de todo, ella es la guardiana de la puerta del tiempo, por lo que creo que ha vivido más periodos de tiempo que la propia reina Serenity. Y esto es porque al custodiar la puerta del tiempo, partes de las catástrofes que vivió el Milenio de Plata y el futuro Tokio de Cristal no le tocaron. Sí, ya sé que Sailor Saturn destruyó todo y con ello las Sailors exteriores también. Pero si fueron destruidas, ¿cómo es que Sailor Pluto seguía con vida? No es como que en Tokio de Cristal ella fuera a pedir trabajo en el Palacio de Cristal, o algo así. Digamos que la Sailor Pluto original es la que cuida la puerta del tiempo en el siglo 30. Hay fans que me aseguran que ella sobrevivió a la destrucción del Milenio de Plata, porque solo ella podía cuidar la puerta del tiempo, así que su alma no se perdió, sino que renació y continuó con su labor, hasta llegar dicho siglo. Sin embargo, cuando se desarrolla todo lo ocurrido con la familia Black Moon, ella muere al detener el tiempo, pues es ahí donde finalmente sale por su voluntad de ayudar a los demás para evitar que el universo colapse, arriesgando su propia vida. Después de eso no sabemos exactamente qué pasa con ella, pero hay indicios que la Neo Reina Serenity envía el cristal de Sailor Pluto a reencarnar en el siglo XX, tomando la apariencia civil de Setsuna. Así creció hasta convertirse en la compañera de clase de Reika, novia de Motoki. Por lo que pudo haber vivido una vida normal en ese momento que transcurrió los eventos de Dark Kingdom y Black Moon. Habiendo aquí ya dos Setsunas, la original y la reencarnada que vemos después en el arco infinito. Pero la tercera Setsuna la vemos en el arco Stars. En el anime la vemos aparecer de nuevo. Cuando la vimos en la temporada Super, ella murió en la explosión del helicóptero donde viajaba Sailor Neptune y Uranus, por lo que deducimos que renació en el futuro, y la Neo Reina la envió porque sabía lo que iba a acontecer en esta temporada, aunque en el manga la vemos también cuando Chibiusa, después de regresar a su época, encuentra a Sailor Pluto informándole a la Neo Reina lo que sucede. Cuando todas las Sailors fueron eliminadas por sus cristales, Sailor Pluto aún se le ve con vida, al igual que el Rey Endymion. ¿No se supone que lo que pasa en el pasado afecta el futuro? Después, más adelante, ya la vemos en una especie de ataúd de cristal junto con sus compañeras y el Rey Endymion. Entonces existen tres Sailor Pluto o más en el universo de Sailor Moon. Es un tema muy complejo para seguirlo en el iceberg, por lo que si quieren que hable de las paradojas de Sailor Pluto en un video, háganmelo saber en la cajita de comentarios. El criminal que tira la granada del episodio 42 podría ser un terrorista. Sé que hablé que la muerte fingida de Sailor V podría estar inspirado en el accidente que hubo en Escocia de un vuelo comercial de Londres. Pero lo extraño de esta escena es simplemente el hecho de que no se ve quién podría ser el villano que lanza la granada para que explotara la bodega. Y el hecho de que esta explotara de una manera brutal quiere decir que la bodega estaba preparada para que cuando Sailor V, junto con su amiga, llegaran, esta debería explotar de tal modo que ellas no salieran con vida, ya que por la imagen se ve que se utiliza una granada de fragmentación.
la cual no es capaz de hacer explotar toda una bodega e incendiarla de inmediato. La granada fue un señuelo para que activaran unas bombas más letales que pudieran provocar una explosión. Por ese motivo Sailor V tuvo la oportunidad de escabullirse entre la explosión de la granada y la explosión real que acabó con todo el escenario reduciéndolo en llamas. Hay teorías que indican que quizás Sailor V estaba detrás de un grupo criminal más peligroso que la mafia. Pues aunque estos también utilizan armas de guerra, los terroristas, por excelencia, manejan todo tipo de explosivos, entre ellos granadas de fragmentación, u otros tipos de explosivos más peligrosos. De hecho, en la vida real desgraciadamente se ha visto que incluso países como Bruselas, Madrid, Moscú, Londres ha habido atentados con explosivos, por lo que los fans se basan mucho en estas situaciones para decir que Sailor V luchaba contra criminales demasiado peligrosos, por lo que no solo fingió su muerte para que sus amigos pudieran ser felices juntos, sino que podría ser incluso para que la dejaran de buscar, regresando así a su país de origen, Japón, viviendo nuevamente como una estudiante ordinaria, hasta que encuentra a Sailor Moon y así ella se convierte en Sailor Venus, viviendo una nueva vida lejos de peligrosos criminales y de su amistad dolorosa con su mejor amiga y ahora el novio de esta, el cual era el amor de su vida. Los secretos extraños sobre el cuerpo de Sailor Moon. Se sabe que Serena Usagi Tsukino tiene más de una identidad, pues está lejos de ser una chica normal. Ella era la princesa Serenity, la cual no era humana, pues provenía de la luna y esos seres se les consideraba dioses por ser perfectos en todo. Sin embargo, cuando ella hace sus múltiples transformaciones no solo cambia de ropa, sino también su cuerpo lo hace. ¿Cómo es esto posible? Si aparentemente la vemos igual, solo que con diferente traje. Al transformarse en Sailor Moon, Super Sailor Moon, Eternal Sailor Moon, Usagi recibe poderes extras que la hace capaz de vencer múltiples enemigos y tener cetros cada vez más capaces de vencerlos. Pero su cuerpo recibe cambios, y eso lo vimos cuando despertó como la princesa en Sailor Moon Crystal, donde incluso su cabello creció. Cada que se transforma va cambiando de una identidad a otra, y el ejemplo más notorio es cuando utiliza su pluma lunar para disfrazarse, ya sea de azafata, de locutora de radio, o de una chica mayor para entrar en un bar, mostrando que su cuerpo puede llegar a crecer y madurar cada que quiere transformarse y tomar una identidad falsa. Incluso en 2 ocasiones, vemos que su cuerpo sufre nuevamente una modificación. Al momento de que le crecen alas de ángel en la espalda, no se sabe exactamente si esas alas son una habilidad oculta que tiene la princesa de la luna, ya que incluso en el manga lo vemos, o se activa cuando está cerca de objetos y seres sagrados, como el caso de Helios en el capítulo 166, o en el episodio 200 con la espada sagrada de Chibi Chibi. De hecho en Sailor Moon Super S, la vemos con esas alas cuando Negerenia relataba su encierro, por lo que se tiene la fuerte teoría que los seres de la luna son capaces de volar, al tener alas propias. Quizás fue así como la princesa Serenity bajó de la luna a la tierra, o solamente las utiliza cuando usa su máximo poder en el cielo. De hecho, un cambio extraño que tiene su cuerpo está relacionado con el cristal de plata, un cristal tan misterioso como el origen de la reina Serenity, la primera protectora de esta joya. Serena despierta como la princesa Serenity, pero con él también logra hacer aparecer el cristal de plata por medio de una lágrima. Dicha lágrima, que por cierto fue de dolor, angustia y desesperación por llorar al ver a Tuxedo Mask casi morir por ella. Este extraño cristal estaba en el interior de Usagi, dormido y esperando que su dueña lo llamara para resurgir. Esto permite que ahora la chica no solo tenga más poder, sino que para el siglo 30, detiene su envejecimiento, por lo que la vemos siempre joven. Quizás su cabello cambia cuando comience a gobernar por los poderes que este cristal tiene, ya sea canas o solo quedó platinado para mostrar que era un ser de la luna. Por lo que el cuerpo de Usagi va cambiando no solo al transformarse sino con el poder del cristal de plata y el transcurso del tiempo, sufriendo muchas modificaciones cuando lo requiere. Las pistas musicales inéditas en la serie de Sailor Moon de los 90.
Se dice que, en algunos animes, películas y series de los 90s, existieron soundtracks que acompañaban el momento, pero que ciertos temas musicales que se escucharon durante el episodio jamás se incluyeron en los CDs oficiales de la serie o película. La razón puede ser poco clara. En el caso de Sailor Moon se encontraron varios soundtracks extraños para en ese momento que se incluyeron en diversos capítulos. Dichas pistas musicales las ha subido el usuario Frozen Dragon Flames. En la descripción de sus videos, nos dice el nombre de la canción y en qué episodio estuvo, así como el enlace de descarga para que puedan bajar los temas musicales. Tales canciones como en el episodio 34 de la primera temporada donde Soy Saiti va a quemar el elevador donde Serena y Darien se encontraban, es la única que van a encontrar en un CD de Sailor Moon. Se puede encontrar en el CD Sailor Moon Music Collection Extra versión abreviada para televisión, y, lo más importante, en el CD Tarkadeo Ter Soundtrack de Anthony Phillips y Harry Williamson. Ambos CD todavía están fácilmente disponibles. Pero dicho soundtrack le pertenece a un fragmento de la película Larry Bird the Basketball Legend, o conocida como Larry la leyenda del baloncesto, del año 1992. Por lo que les dejaré la banda sonora en la descripción del video para que vayan a verlo. Pero canciones como The Secret, Hill Station, entre otras, son pistas que no se incluyeron en ningún disco. Quizás por los derechos de autor que ya poseían, o por algún motivo desconocido los japoneses prefirieron solo dejarlo en la serie y no en los discos de colección con las bandas sonoras de toda la serie. Y es curioso porque muchos se preguntaban si dichas canciones inéditas venían de la versión original o solo eran de Dick, ya que como sabemos Dick componía sus propios soundtracks para el anime, o tomaba algunos existentes para reemplazar los originales. Sin embargo, estas pistas inéditas sí vienen desde Japón, por lo que en Latinoamérica tuvimos la fortuna de escucharlos. Y aunque muchos los recordábamos por su extrañeza, habían algunos que los buscaban, porque aunque tenían los discos con toda la música de Sailor Moon, faltaban estas piezas musicales. ¿A que no sabías que Sailor Moon tiene pistas musicales que parecen extrañas o que encajan de una manera inusual con la situación del personaje? Pero que estas pistas pertenecían a otros autores, como el tema donde Reik está en África en el capítulo 41, es un tema más parecido al de la India que africano, y que está compuesto por David Henschel, reconocido por hacer pistas musicales de diversas películas. De hecho, en la página de Universal Productions Music, puedes escucharla, en la sección Indian, tal como lo puedes ver en la imagen. La pista del episodio 46, titulada Light is Knowledge, del último capítulo de la temporada 1, tampoco apareció en el CD de Sailor Moon. Dicho fragmento pertenece a Universal Studios. El tema de la batalla de Kaolinet contra la Sailor, también, pertenece a un fragmento del juego de la NBA Entertainment de 1991, donde un jugador llamado Duke es llamado el rey del baloncesto. Pistas como Funeral March, el cual apareció en el capítulo 181 de Sailor Moon, Daisirai, o Summer 3 Red Movement, son composiciones clásicas muy importantes, pues la pista de Funeral March está compuesta por Frederick Francois Chopin, un profesor polaco y compositor, mientras que Daisirai es un famoso himno latino del siglo XIII atribuido al franciscano Tomás de Celano, amigo y biógrafo de San Francisco de Asís, el cual se ha utilizado en infinidad de películas y series para representar la muerte de un personaje, una tragedia o algo gótico, o incluso la aparición de un villano. En este caso la pareja de vampiros que quieren acabar con Sailor Moon y Tuxedo Mask, y Summer 3 Red Movement. Estoy segura que muchos la reconocen, pues no solo fue el momento donde Verika se acaba con la princesa Serenity en el capítulo 44, sino que esta melodía está compuesta por Vivaldi, un famoso compositor, donde su música la han incluido en una infinidad de películas, series e incluso animes como Sailor Moon. Al igual que las músicas anteriores, estas son pistas recordadas por los Moonies, pero creyeron que era parte del anime, una composición única hecha para el momento.
Pero la realidad es que estas son pocas de las muchas pistas musicales que se pueden apreciar en el anime, ya que aún hay algunas pistas inéditas regadas en todo el anime, pues las podemos encontrar en cada temporada. Solo es cuestión de prestar atención y captar ese momento inusual de la música acompañando al personaje. Todas las Sailors son hijas de la reina Serenity. Sabemos que la reina Serenity es la soberana de la luna. Ella posee el máximo poder en el sistema solar, su cristal de plata. Y se le ha considerado la diosa de la luna por los humanos. Y a pesar de que tiene una hija, de la cual no sabemos quién es su padre exactamente. Existe una teoría que indica que las Sailors guardianas fueron creadas por la reina Serenity, ya que se ha visto tanto en el manga, como en el anime, que su reino se ha extendido más allá del satélite natural de la Tierra. Incluso sabemos más de la Tierra y la Luna, que el resto de planetas, ya que la Tierra poseía su monarquía y sus propias leyes. Por eso su relación con la Luna era tensa y más cuando se supo el romance de la princesa de la Luna con el príncipe de la Tierra. Sin embargo, el resto del sistema solar parecía estar bajo el gobierno de la reina de la Luna. Las Sailor, internas desde niñas, servían a la reina, y fueron destinadas a proteger a la hija de la reina. Incluso se ve que pasaban la mayor parte de su tiempo en la Luna. Las Sailors exteriores siempre se quedaron en sus planetas, pero a su vez en sus puestos, y eso lo vimos claramente con Sailor Pluto. No había nadie más que ellas para recibir las órdenes directas de la reina, a pesar de que son consideradas princesas de sus respectivos planetas. Y si es así, ¿cómo es que nunca pudimos ver la familia de ninguna de ellas en sus vidas pasadas? Si bien, la historia solo se centraba en el milenio de plata, las Sailors, el romance, la amistad y otras cosas que se consideraban más importantes que mostrar la familia de cada Sailor. Pero, ¿qué pasaría si ellas realmente fueran hijas de la reina Serenity? Se especula que tal vez, las chicas fueron creadas por la reina, ya que ella era la única que sabía del caldero galáctico, pues ahí fue donde recogió el cristal de su hija. Tal vez Serenity escogió los cristales más brillantes del caldero o más fuertes, y las creó junto con sus planetas con su cristal de plata. Quizás no nacieron directamente de ella como pasó con la princesa Serenity, pero de cierta manera la reina dio a luz a cada princesa y le asignó su propio reino, a cambio del cuidado de su pequeña hija. Incluso se tiene la teoría que Sailor Pluto fue la primera Sailor que creó cuando comenzó a gobernar, porque se ve que le encomienda una misión bastante especial y difícil a pesar de ver que la guardiana era solo una niña en ese momento. Aunque también dicen que su padre es el dios Cronos. ¿Será que la reina activó el modo Zeus para tener a las Sailors? Pero si quieren que hable más a detalle de quiénes son los padres de las Sailors, háganmelo saber en la cajita de comentarios. Existe un prototipo del anime de Sailor V. Se creía que este tipo de cosas nunca llegaríamos a verlas, pues un claro ejemplo de prototipos casi inexistentes que puedes encontrar de Sailor Moon, hay solo dos. Saba Moon, el cual ya hablé en un video, y el anime de Sailor V. Un anime que posiblemente iba a salir en lugar de Sailor Moon, pues recientemente se filtró en Twitter unas imágenes bastante interesantes donde nos muestran incluso un borrador del libreto de lo que sería la serie de Sailor V. Incluso vemos el arte conceptual de dicho anime. Si bien, se tenía pensado crear una serie de OVAs en 1995 y 1996. Pero este arte y libreto, que fueron subastados en una jugosa cantidad, nos muestra que estas son imágenes del primer desarrollo del anime de los 90s, antes de que el concepto cambiara y crearan la serie que conocemos ahora. Incluso se tiene la teoría que dicha serie iba a salir precisamente a inicios de 1992, donde podríamos ver la historia de Minako luchando contra la Dark Agency, Ashura y su gran ejército maligno, quienes estaban cazando talentos por medio de concursos, juegos, programas o conciertos para robar la energía de las chicas, con el objetivo de llevarle dicha energía a la gran reina de Dark Kingdom. Dicho proyecto estaba en proceso, pues en las imágenes claramente vemos que el anime se estaba produciendo.
y que este tendría personajes conocidos del manga y unos nuevos. Sin embargo, este proyecto fue abandonado. Incluso se cree que dicha historia de Sailor V sería parecida a la de Sailor Moon, pero con varios cambios, entre ellas los diseños de las amigas de Minako, y uno de los villanos, muy parecido a los que vemos en la primera temporada al servicio de la malvada reina Beryl. De hecho, la autenticidad tanto de las imágenes como de las historias y rumores es difícil de confirmar. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Creo que eso ya es historia para otro video. Si el video te gustó, no olvides comentar y compartirlo con tus amigos. Dale like y suscríbete, activa la campanita en todas las notificaciones, para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Les saluda su amiga, Samotita16, hasta la próxima.